¿Alguna vez te has sentido frustrado por la escuela? ¿Has pensado que realmente hay algunas materias que no te sirven de nada? Que las llevas pero son difíciles de comprender, son complejas, no las entiendes y aparte son demasiado aburridas, pero tienes que pasarlas de sí o sí, porque si no, llevas un mal historial académico. Pues no te preocupes, yo te tengo la solución. Hay diferentes métodos para nosotros poder entender diferentes ciencias de una manera fácil y divertida, sin tanta teoría, sino resumirlas tal cual es. Así que no te preocupes, mi nombre es Diana Bautista y soy tu asesora académica de confianza. Y comenzamos a explicarte, y en este caso comienzo a explicarte algunos de los temas más importantes para tu formación académica de bachillerato. La sociología o el surgimiento de la sociología. Para poder comenzar con este tema, vamos a explicarte las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Son aquellas disciplinas que se van a encargar de entender el comportamiento del ser humano o la relación que lleva entre sí mismo con los demás en un grupo social o dentro de la sociedad. Existen diferentes ciencias sociales, como hablábamos, es un conjunto. Está la sociología, la historia, la educación, la comunicación y muchas más. Dentro de la clasificación de ciencias sociales también existe otro grupo llamado las humanidades. Suelen confundirse, pero no son lo mismo. Las ciencias sociales son aquellas que van a estudiar a la sociedad a nivel macro. Ejemplo, la historia. Vamos a estudiar la historia de un país o de un conjunto de personas. Mientras que, por ejemplo, la comunicación va a estudiar la forma en que yo digo un mensaje, cómo yo me comunico con otras personas a través de un mensaje de la manera correcta. Hasta ahí vamos bien. Entendemos que las ciencias sociales son a nivel grande y las humanidades van a nivel más pequeño, ¿vale? Ahí. Una de las ramas más importantes es la sociología. ¿Qué es la sociología? La sociología es aquella disciplina que se va a encargar de estudiar los problemas que genera el ser humano dentro de la sociedad, generadas por el mismo ser humano. Hay diferentes problemas, por ejemplo, los naturales y todos aquellos que el ser humano no puede modificar o crear por sí mismo, pero hay otros que sí. Por ejemplo, el terrorismo, la discriminación, el narcotráfico, las desigualdades sociales y mucho más. Por ejemplo, la discriminación. Todos somos personas sociales, por lo tanto, tenemos que convivir y estar en completa y constante relación con otras personas. Supongamos que el mismo ser humano ha creado estereotipos y prejuicios de otros seres humanos que crean que son superiores a los demás, llamados estatus dominante. Esos estatus dominantes terminan afectando a la sociedad, creando la desigualdad y la discriminación, pero los animales no crean esa discriminación. Por lo tanto, el ser humano por naturaleza no conoce la discriminación, sino es un concepto que se generó después cuando ya tuvo conciencia y una interacción con los demás. Así que, como tal, fue un problema que afecta y sigue afectando por generación en generación, pero fue desarrollado por el mismo ser humano. ¿Ok? Hasta ahí entendemos que estudia la sociología. El surgimiento de la sociología fue algo muy casual. Digamos que existieron en una etapa de la revolución científica varios experimentos y avances tecnológicos tanto en la mecánica, en las matemáticas y en las ciencias exactas. Esas ciencias tenían un método científico, una observación, una experimentación, conclusión, resultados y análisis que hacían que todos tuvieran un proceso específico para obtener resultados que no variaran. Por ejemplo, 2 más 2 es 4
Y por más que sea diferente método, siempre va a ser la misma suma y el mismo resultado. Porque el proceso científico ayuda a que sea el mismo resultado. ¿Ok? Pero en las ciencias sociales no pasaba de esa manera, porque las personas son cambiantes. Cada uno de nosotros tenemos un pensamiento completamente diferente. Yo pienso de una manera, tal vez una persona en la calle piensa de otra manera y otra persona en la tienda piensa de otra manera porque el contexto en el que se desarrolló y creció es completamente diferente. Tanto los campos culturales, científicos, sociales y demás influyen dentro de las relaciones y la forma del ser del individuo dentro de la sociedad. Por lo tanto, si llegáramos a hacer una investigación cuantitativa, los resultados serían completamente diferentes. Y esa era la problemática antes de que existiera la sociología. Todos estos científicos de las ciencias exactas, de la revolución científica, tenían ese método exacto. Entonces sirvieron de inspiración a una persona que dijo, podemos utilizar este mismo método científico, pero para el estudio de la sociedad. Este señor fue Augusto Comte. ¿Quién fue Augusto Comte? Augusto Comte fue uno de los principales sociólogos, filósofos sociológicos que se encargaron de introducir el método científico y estudiar la sociedad a través de él. Pero obviamente de ahí surgieron diferentes temas y otros científicos que tomaron su investigación y muchos estaban en acuerdo y otros en desacuerdo, pero fue el considerado padre de la sociología. A la unión del método científico para el estudio de la sociedad nos da el concepto de sociología. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Posteriormente, el estudio de Augusto Comte, digamos que se tornó un poco más profundo. Empezó a investigar, realizó más teorías, tomó otros conceptos, hasta llegar al positivismo. Antes del positivismo surge el concepto de sociología, así que vamos en orden. El positivismo es una serie de etapas que van a describir a la sociedad de cómo fue evolucionando. Ejemplo, se divide en 3 etapas: la etapa teológica, la metafísica y la positiva. La teológica nos habla de aquella época donde el ser humano no tenía mayor pensamiento más lo que le decían acerca de los dioses. Hace mucho tiempo, aquellos que se encargaban de hacer los estudios científicos eran considerados herejes porque pues estaban en contra de lo que decía Dios y metían ideas a la sociedad y entonces aquellos representantes de la religión pues hacían que se retractaran o simplemente pues se veía mal, ¿no? Entonces, esa etapa donde las personas no entendían cómo era que realmente la tierra se movía y todo se lo atribuían a un Dios, tal vez hoy llovió porque Dios está triste y por eso está lloviendo. Y entonces salían los mitos y ritos. Bueno, ok, si Dios está triste, tal vez tenemos que hacer un sacrificio para que se ponga feliz. Entonces hacías un sacrificio, pero casualmente no pasaba nada, le atribuían otra respuesta a Dios. Ah, fue porque aquella persona que sacrificaste en realidad era una pecadora y no merecía ser sacrificada y mucho menos la sangre era pura para Dios. Por eso se enojó y no nos quitó el castigo. Entonces no había más respuestas más que centrarse en lo que Dios decía. A esta etapa tan específica se le consideró la teológica. De ahí pasamos a la siguiente, que toma Augusto Comte, la metafísica. La metafísica es cuando el ser humano ya empezó a pensar un poco más y a utilizar la razón. ¿Será en serio que está lloviendo porque Dios está triste? Porque casualmente he visto que cuando empieza a llover, tal vez es porque hizo calor
y luego hizo frío, y luego hizo aire, y luego los cambios de temperatura, y cuando no hay nubes no llueve, tal vez no sea Dios. Ese tal vez, ese pensamiento de relacionar las cosas con lo que puede ser y lo que no, eso se le llama metafísica. Ya no nos basamos simplemente en lo que te dijo la religión, sino en lo que mi razón piensa que puede ser. De la metafísica surge la positiva. ¿Qué es lo positivo? Es cuando Augusto Comte mete el método científico para obtener respuestas concretas. Bueno, ok, ya me di cuenta que tal vez está lloviendo porque hizo calor, ahora hace frío y todo el choque térmico hace que llueva. Bueno, entonces vamos a llevar todos los pasos como lo hacen los matemáticos para saber si realmente está lloviendo por eso. Entonces hago una observación, una experimentación, una conclusión y un análisis de resultados. A todo ese proceso y los resultados específicos se le llamó positivo. El positivismo, la etapa positiva. Pero cuando hablamos de positivismo, no hablamos de una persona que sea muy feliz, ni mucho menos que todo lo encuentre lo bueno en lo que le pasa o lo que no, sino Augusto Comte se basaba en las matemáticas. Supongamos que aquí hay una línea de números. A partir del 0 se muestran los números negativos y los positivos. Los negativos son aquellos que no existen. Los positivos son aquellos que sí existen. Por lo tanto, positivismo o positivo para Augusto Comte es aquello que sí existe. Todo esto tuvo y sirvió de inspiración para varias personas que tomaron el positivismo en su época para los estudios sociales o aplicarlos dentro de la sociedad o comprenderla, ya que surgió uno de los lemas más importantes: amor, orden y progreso. Augusto Comte nació en un contexto social de guerra. Por lo tanto, el pensamiento que tenía era muy catastrófico. Y él decía, para que una sociedad pueda llegar hasta el positivismo, pasar de lo teológico a lo metafísico y a lo positivo, tendría que primero llegar al amor, estar en completo paz, llevarnos bien con las demás personas, el amor. Eso va al orden, y si hay amor y orden, nos va a dar progreso. Pero también tenía y estaba demasiado obsesionado con el orden y el progreso. Así que tal vez si no estaba la sociedad en completo orden, tenía que estarlo por las buenas o por las malas. Y fue uno de los temas, o digamos, de las teorías que inspiró a varios gobernantes de América Latina. Por ejemplo, Porfirio Díaz, quien dijo: si no hay amor, al menos orden para el progreso. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Si no, escríbanlo en los comentarios. Posteriormente, Augusto Comte se dio cuenta que su teoría había causado demasiada relevancia, así que decidió investigar un poquito más, hasta que quedó completamente loco, ya que quería formar una religión donde se adoraran a las ciencias y la parte positiva. Pero ahí nadie le prestó absoluta atención. Así que hasta el momento logramos entender varios conceptos: qué son las ciencias sociales, cómo surgió la sociología y las etapas del positivismo. Quedamos que el padre de la sociología fue Augusto Comte y que surgió por la interacción del método científico para el estudio de la sociedad. A partir de esta época, todo el estudio social sobre la relación o las cosas que pasaban dentro del individuo ya quedaron a la intemperie, pero para el estudio de otros filósofos sociológicos que tomaron nuevas corrientes a favor o en contra del positivismo, como Lewis Henry Morgan, como Herbert Spencer, Emily Durkheim, Karl Marx, entre muchos otros. Así que, si nos ponemos a analizar,
a partir de la sociología, de las ciencias sociales, se viene una nueva época de conocimiento. Así que no te pierdas mi próximo capítulo donde te explicaré un poco más sobre las próximas teorías. ¡Adiós!